Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, abogada, buenos días. Sí, perfecto. Espérenme, déjenme aceptar a su compañero. Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Espérenme tantito, déjenme poner la cámara y seguir aceptando a sus compañeros que se van conectando. Ahí está. Bueno, si mal no recuerdo, si no, bueno, sáquenme de la duda, nos quedamos nuestra sesión pasada, que fue la sesión del día viernes, nos quedamos en juicio de paternidad, no sé si está en lo correcto. Si no, ahorita checamos. Espérenme tantito. Ay. Espérenme. Déjenme bajar la presentación. ¿Ya no tuvieron ahora sí problemas en cuanto a su plataforma? No he hecho revisión, obviamente, pues estoy esperando. Espero yo que no. No, Yo maestra, ayer bueno, yo no el- tuve ningún problema. Perfecto, bueno. yo Pero el día lo de que sí ayer, es que la tarea que dejó para hoy, como que me confundí. ¿En cuál, Yerini? Es documentos de la acción. Y ¿En dijo qué que sentido? diéramos, ¿mandé? ¿En qué sentido te confundiste, Yerini? Que dijo que diéramos un ejemplo para cada situación. Ajá. O sea, como que investigué y, o sea, como que para cada situación. Ajá, por acción tenían que buscarlo. Obviamente lo buscaron en su código, quiero pensar. Sí, porque si se fueron a búsqueda así nada más por internet, pues no, muchachos, ¿dónde creen? A ver, ahorita checamos eso. Sí, sí vimos, nosotros sí alcanzamos a ver todavía la parte, si mal no recuerdo, de alimentos. Alimentos sí lo alcanzamos a ver completo. Sí, estoy en lo correcto. Posteriormente íbamos a hacer, ¿sí o no? Para empezar, porque si no, Sí, maestra. sí, ¿verdad? Ok. Ay, bendito Dios, espérame tantito. Es que no lo están viendo, qué interesante. Aquí está. Vamos a pasar, porque obviamente lo que nos interesa más pues, es la situación de avanzar ahorita, obviamente en cuanto a temas, porque recordemos que ya estamos como muy cerquita de la cuestión de sus exámenes. De hecho, les había comentado que obviamente van a tener temas de exposición. De hecho, les comenté que entre ustedes platicaran, bueno, si así lo deciden, si no, pues obviamente lo hacemos conforme a lista, por lo menos en binas o en dúos, vaya, y para que puedan hacer su aula invertida. El tema, la verdad es que es muy sencillo, no hay mucho que abordar, obviamente nada más es para dar un complemento a sus estrategias de aprendizaje, pero eso lo platicamos ahorita ya en un ratito. El tema en el cual nosotros nos quedamos es el juicio sobre paternidad y maternidad. La realidad es que tampoco es tan complejo el procedimiento porque aunque es litigioso, pero la realidad es que no hay mucho que contrariar o no hay mucho que debatir la realidad. El fundamento empieza a partir de su artículo 699 de su Código de Procedimientos Civiles. Recordemos que estamos manejando o estamos trabajando el estatal, o sea, el del Estado de Puebla. Estas acciones o este juicio sirve para mencionar acciones en las cuales se contradiga propiamente la cuestión de maternidad.
maternidad o paternidad, o en su defecto que puede existir algún tipo de investigación, no necesariamente porque yo diga o porque el varón diga yo no soy el papá, muchas de las veces es lo contrario, el varón pues tiene la idea de que los menores o de que los hijos son suyos y pues no tienen como la manera real de saberlo porque pues claramente el otro progenitor pues no quiere decir la verdad. En esos casos, pues estos asuntos se someten a investigación y es precisamente el juicio sobre paternidad y sobre maternidad. En este caso, solamente pueden ser ejercidos por las personas que tengan interés jurídico. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente aquellos sujetos interesados en discernir este tipo de controversia. Yo no puedo ir como vecino a saber si el hijo que tiene el señor es suyo o no. Pues la realidad es que a mí no me interesa, no tengo interés jurídico ante la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en este caso solamente serían los progenitores, aquellos que contradigan la paternidad o la maternidad, o en su defecto, pues aquellos que se crean tener algún tipo de derecho legal. Eso es en esta parte. ¿Cuáles son las disposiciones de carácter general? Una de las primeras cosas, recordarán, así como hemos hablado de los juicios ejecutivos, hemos hablado de los juicios en vía sumarísima, hablamos de adopción, hablamos de alimentos y vamos viendo algunos de los procedimientos más importantes dentro de la materia familiar, sobre todo, y dentro de la materia civil. En este caso específico, tampoco es procedente la reconvención. ¿Por qué? Porque pues obviamente sería un asunto como redundante o sería un círculo vicioso en que tú dices que sí, yo digo que no y te contrademando porque yo digo que no. Entonces la realidad es que no tendría mucho sentido, simple y sencillamente con las pruebas necesarias pues sale el verdadero resultado y ya no hay más que se pueda propiamente refutar. Ahora, por otro lado, el juez sí puede tomar en cuenta, eso sí es una facultad que le entrega propiamente la ley o que le entrega propiamente el código y que claramente puede ejercitar. La facultad radica o la facultad consiste propiamente en que si el juez como tal considera o que si el juez como tal cree que hay algún hecho que las partes no expusieron y que por tanto él necesita una prueba o necesita el relato de algún hecho en específico, lo puede solicitar. Y obviamente pues la ley la autoriza, porque pues, recordemos que acá lo importante pues es que las cosas queden designadas de una manera transparente y obviamente de una manera correcta. Entonces, entre más certeza, mejor y no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una de las personas fallece? Por ende, nosotros podríamos decir, bueno, pues es como, podría operar como una causal de sobreseimiento, que quiere decir, pues que si la persona fallece, en ese momento se terminaría propiamente la causa, porque pues ya no estaría el interesado. Sí opera en este juicio, que es el juicio de paternidad y maternidad. La única excepción, y eso también cabe mencionar, la única excepción que tendríamos nosotros es que estuviéramos ante un supuesto de que la persona interesada, o sea, la persona que tramitó el procedimiento, haya dejado a un heredero a cargo de esta situación. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el de cuyus pues haya dado propiamente la cuestión de la facultad de que el heredero pueda continuar con esta situación. En ese caso, pues obviamente el procedimiento tendrá que seguir dando curso sin mayor problema. Ahora, en este caso también, cuando se puede ver algún tipo de riesgo, cuando se puede ver un riesgo de los hijos, de las partes procesales, es más, hasta de las propias pruebas, pues el juez también, a petición de cualquiera de las partes, pues obviamente si así se considera y se evalúa, puede tomar o dictar medidas cautelares. Recordemos que estas sirven para la cuestión de protección. Entonces, en este caso, pues las puede dictar, sí, siempre y cuando pues se pueda justificar la protección. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Porque si nos damos cuenta, el asunto está sometido a la valoración de pruebas, a comprobar que el hijo es o no es y que tiene una relación paterno-materno-filial con la persona. En este caso, pues con el demandado. En este caso se pueden aceptar todo tipo de pruebas. La realidad es que en este procedimiento la ley o propiamente el código nos da como una apertura
a todo lo que se quiera presentar. La única situación que sí podríamos recalcar es que lo preferente y lo más viable, pues obviamente sería un estudio de ADN. ¿Por qué? Porque recordemos que esta prueba, para empezar, es una prueba de carácter biológica. Obviamente ese estudio se parte a raíz del estudio de moléculas y pues hasta la fecha, por lo menos, no hay otro estudio en nuestro país que pueda dar un nivel similar o es más, hasta un nivel mayor en cuanto a la certeza de sus resultados. La verdad es que no hay ninguna todavía. Entonces, pues obviamente la más viable y la más destacada pues sería la prueba de ADN. Ahora, acá tenemos varias cosas. Bueno, tenemos un par de panoramas cuando la persona pues decide colaborar y no hay ningún problema. Por mandato de ley se debe de colaborar, o sea, se debe de colaborar con lo que está ordenando el juez, ¿sí? Pero puede pasar porque luego muchos de los demandados no quieren colaborar y en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Si la persona como tal no se permite tomar las pruebas, en ese caso se va a tener la presunción o se va a tener la certeza legal de que los hechos que se pretendieron acreditar son ciertos. ¿Qué quiere decir? Si le dijeron, no sé, a su compañero Emilio, tienes un hijo y su compañero Emilio dice, no es cierto. Bueno, pues ya nos ordenaron que te hicieras la prueba y su compañero sigue diciendo, pero es que no me la voy a hacer y no me importa, pues entonces en automático se tendría por cierto que el hijo es suyo. ¿Sí? Entonces, como que no es tan conveniente tampoco, digo, aquí tendrían pues dos opciones, ¿no? Si los hijos saben que no son suyos, ¿no? Porque pues, tienen el conocimiento de que no son suyos o no lo creen o quieren tener la certeza, pues qué mejor que colaborar con la prueba. Y si claramente saben que sí son, pues háganse responsables y santo remedio. Dime Jesús, Una pregunta, y en dado caso de que se quieran negar a hacerse la prueba, pasa eso. En automático se tomaría como que es cierto el hecho. ok, Sí, 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 por eso les decía, pues no es tan recomendable, porque pues imagínense que en una de esas verdaderamente no sean sus hijos y pues con la pena por haberse negado, porque obviamente ya estamos desacatando un mandato judicial. Y en ese caso, pues ya no solamente es el capricho de la persona que quiera que, obviamente decir que el hijo es mío, ya estamos hablando de un mandato judicial. Y les voy a ser muy, muy clara, cuando son las mujeres las que solicitan la prueba, o sea, para que se las hagan a los varones progenitores, la mayoría de veces sale cierta. Al contrario, ¿no? Cuando la que lo solicita propiamente es a la inversa, pues ahí como que puede haber un rango de falsedad o de mentira. Dime, William. Tomando la pregunta de mi compañero Jesús, es que es muy buena porque justamente ve que ahorita es el problema del aborto y se está creando una controversia porque justamente las mujeres están ocupando, es mi cuerpo y es mío y es mi decisión. Entonces, ante el mandato judicial, porque ellas pueden exigir algo y al momento, bueno, yo no comparto esa ideología, pero pues también sería como que entraría como que en un debate porque pues porque estás obligando al hombre a que lo inyecten y si es su cuerpo y es su decisión. Es lo que estamos entrando ahí. Me gustó mucho eso porque la pregunta de Jesús, porque sí, como que hizo un debate que ya actualmente se vive en cuestión de paternidad. Claro, pues es que la realidad es que tenemos un problema muy grave y yo creo que tiene que ver ya más con una cuestión cultural y personal y social. Yo creo que ese es el problema, que claramente pues llega a pegarle a la parte legal y la parte legal tiene que ver la manera de unificar criterios, porque la realidad es que es bien complicado. Obviamente nunca se va a tener contento a toda la sociedad porque todos somos diferentes y no pensamos de la misma manera. Obviamente, pues acá la idea y la ideología y lo ideal sería que ambas personas, dos personas, tuvieran la responsabilidad para evitarte todo el problema de llegar, no tendríamos por qué llegar a un debate de aborto, no tendríamos por qué llegar a una parte de, en este caso, de demostrar si eres tú o no eres tú el padre. O es más, tenemos otra figura que es la que vamos a ver a continuación o hasta llegar al grado de la adopción, llegar al grado del maltrato, llegar al grado de la mala calidad de vida a los hijos. O sea, todo esto no tendría por qué pasar si tuviéramos la más mínima responsabilidad los dos, o sea, las dos personas.
aquí es ideológico, digo, la realidad es que aquí es ideológico, pero en el estándar propiamente de lo que es la ley, porque yo puedo tener ideologías como persona, o sea, yo como persona o como mujer o como lo que quieran, pero como profesional del derecho, yo no estoy con mis ideas y mis cosas, sino que tengo que apegarme a lo que dice la ley. Y hasta ahorita la ley, pues claramente no hay una parte en donde se hayan logrado poner de acuerdo los legisladores para decir, bueno, pues es que también en la parte si la mujer decide y puede tener la opción de decidir sobre su cuerpo, técnicamente tendría la obligación, no sé, de responder por el menor durante el resto de su vida sin solicitar alguna paternidad. Entonces digo, la realidad no creo que eso pase. O sea, les soy muy honesta, por lo menos dentro del campo legal, dudo que eso pase. ¿Por qué? Y no por las mujeres y no por los hombres. Recordemos, y les he sido muy enfática, sobre todo en el procedimiento de alimentos, cuando ya hablamos de que existen hijos o de que existen menores dentro de una problemática que involucra el derecho, el Estado es el mayor tutelador de derechos de los menores. Entonces, por tanto, no va a exentar a que carezcan de esta parte de obligación en cuanto a la manutención de los hijos. Entonces, ahí yo creo que va a estar un poquito difícil que, bueno, ojalá, ¿no? Igual y nuestros ojos, así como vamos, estamos viendo muchos fenómenos jurídicos que están cambiando, que antes creíamos o se creía, ¿no? Por lo menos les estoy hablando de hace abogados que ahorita tengan, no sé, 60 años, pues hace 30 años eran temas completamente imposibles ni siquiera de poner sobre la mesa. Ahorita vimos, ya hay mucha despenalización en algunos estados, ya tenemos una libertad en cuanto a la institución de lo que se consideraba el matrimonio, ya tenemos parejas de pues, el mismo sexo. Entonces hay que ver, igual en una de esas pues se toma ya una situación diferencial en cuanto a la parte del reconocimiento de paternidad. Pero la realidad es que de mientras, si se niegan, sobre todo ustedes, ¿no? Pues como mamá no puedes andar negando si eres o no mamá de tus hijos, a veces sí, pero bueno, en mayoría porcentual, por ejemplo, pues quien presenta un poquito más de esta problemática pues son los varones. Y de mientras la ley nos dice, si tú te la haces, bueno, pues ahí vemos, ¿no? Y si sales obviamente positivo, pues tú tendrás propiamente que también colaborar con la manutención. Si no sales, bueno, pues ya quedas exento de responsabilidad, pero si no te quieres hacer la prueba, pues en automático, ¿qué quiere decir? Que por eso no te la quieres hacer, porque obviamente hay una presunción sucinta, porque si yo sé perfectamente que no soy el padre, decía en algún momento, escuchaba un comentario que decía, bueno, pero es que, o sea, realmente cuánta certeza pueden tener los varones de que los hijos son suyos. Y yo, no, pues muy probablemente no al 100, ¿no? Pues ella. Pero por otro lado también hay otra situación. Por supuesto que como varones, más allá de la cuestión de los hijos, por cuestión de salud, y por cuestión de protección propia, deben de saber con quién estuvieron y si realmente hay un riesgo sucinto de que los hijos de esa o el hijo de esa persona pues, sea propio. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues diría, ¿no? Prevenir que lamentar. Pero si no, pues no tienen muchas opciones, por lo menos dentro del campo legal, o se hacen la prueba o en automático se tomaría que su negativa es por ello y por tanto tienen que hacerse responsables. Entonces, pues así las cosas en nuestro derecho. Es interesante, claro, sobre todo porque hay mucho choque de ideologías, pero nos tenemos que atener a lo que nos dice la ley. ¿Tienen hasta aquí otra pregunta de paternidad y maternidad? No, maestra. No, perfecto. Bueno, vamos a pasar precisamente a otro de los procedimientos delicados, obviamente por lo que contempla y por lo que tiene en sí el procedimiento, y es precisamente el procedimiento de adopción. El procedimiento de adopción lo pueden encontrar o lo pueden visualizar en su fundamento legal a partir del 704 para abajo, ¿sale? Cabe mencionar cuál va a ser la vía propiamente o cuál va a ser el tipo de juicio. La adopción es un procedimiento de carácter especial. Recuerden que ya vimos qué requisitos necesitan los procedimientos especiales. Recordemos que básicamente son aquellos que no nos lo marca la ley como privilegiado, pero que sí tiene ciertos requerimientos como muy específicos. Así es propiamente el procedimiento de la adopción, es de carácter especial y su tramitación es oral, o sea, no hay como las audiencias o los requerimientos más allá escritos, salvo los necesarios. Entonces, como tal, pues la audiencia se celebra de manera oral. Tiene su
su Código de Procedimientos Civiles del Estado a la mano. Sí, Miss. Sí, Jenny, un favorzote. ¿Puedes darle lectura al artículo 705, por favor? Sí, voy. Dice, el procedimiento de adopción puede interpretarse por las personas que tengan interés en ella. En el caso de que un menor o incapacitado se encuentre bajo los cuidados de algún familiar o persona a quien sus ascendientes o tutores lo hayan dejado en abandono y los cuidados y protección sean los adecuados, el juez podrá determinar esto como medida precautoria para garantizar la seguridad del menor, además de acordar la guarda y custodia provisional a estas personas en tanto cuanto no se resuelva la situación jurídica del menor, concediendo la posibilidad de inicio del juicio de adopción. Gracias, Yerini. Sí, efectivamente el 705 básicamente nos habla como de una figura relacionada con la parte del abandono. Pero sin embargo, pues obviamente si el menor se encuentra o la persona se encuentra con una persona, obviamente de la familia, que garantice de alguna manera que el menor está bien, pues recordemos que es un procedimiento y durante ese procedimiento, pues obviamente ellos pueden tener la guardia y custodia por lo menos de carácter provisional en lo que se ve propiamente la parte o el propio destino del menor, y la ley pues obviamente sí lo autoriza siempre y cuando pues obviamente el menor pues digamos que se encuentre bien, porque muchas de las veces pasan varias cosas, o los familiares tampoco los tienen bien, o en su defecto los familiares no los quieren. Eso también puede pasar y bueno, pues ahí es donde entra precisamente el desarrollo integral de la familia, se hace el DIF. Ahorita vamos a platicar de cómo se da como tal el procedimiento. Ok, el procedimiento nos dice que precisamente, ya sabemos, se lleva a cabo de manera oral. Lo primero que se debe de reunir para poder someter a un procedimiento de adopción es que se tiene que presentar un DT o un certificado de idoneidad. El DT es básicamente un dictamen técnico. Ese dictamen técnico es emitido por parte del Desarrollo Integral de la Familia Estatal. Recuerden que estamos hablando del Estado de Puebla. Recordemos que tenemos un DIF estatal y tenemos un DIF municipal. En este caso, las adopciones son competencia del Estado. Esta dependencia propiamente tiene una unidad, ¿no?, específica, un departamento específico que precisamente se llama el Consejo Técnico de Adopciones, ¿sí? Ellos son como los encargados propiamente de reunir este certificado de idoneidad. ¿Por qué se llama Consejo Técnico o por qué se llama, sí, Consejo Técnico de Adopciones? Porque precisamente está rodeado de diferentes áreas del conocimiento. Aquí hay personal especializado en lo que es derecho, en lo que es la psicología, en lo que es la pedagogía, en lo que es la salud, o sea, en este caso médicos, etcétera. Y todos ellos pues, son los encargados de valorar si la persona o las personas que pretenden adoptar, pues obviamente son ideales o son idóneas para atender las necesidades, en este caso, del menor. Esta ficha tiene que ir acompañada de algunos documentos, que son los documentos que vamos a platicar ahorita. Lo primero es que se necesita la ficha de identificación.
En este caso podemos hablar de menores o podemos hablar de incapaces. Recordemos que aquellos sujetos a adopción no solamente son los menores, muchas de las veces pues hay personas mayores de edad, pero que pues tienen incapacidad o se encuentran dentro del capítulo de los incapaces de nuestro Código Civil y por tanto pues también necesitan una parte de guarda, ¿no? De guarda y custodia. Esta ficha de identificación, pues obviamente son los datos del menor, pues obviamente su nombre, su edad, etcétera. Muchas de las veces, pues esta ficha queda en blanco porque recordemos, no siempre los menores son recogidos de domicilios o de hogares. Muchas de las veces los menores, pues obviamente son dejados desde bebés, o sea, desde recién nacidos, y muchas veces ni siquiera se sabe quiénes son los progenitores, ¿qué quiere decir? Que ni nombre tienen. Posteriormente también se necesita un documento en el cual se pueda encontrar o se pueda determinar la situación jurídica de la persona o del menor o del incapaz que se va a adoptar, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué se necesita ese documento de situación jurídica? Pues claramente para darle legalidad al procedimiento de adopción, para saber que la ley nos permite propiamente dar a ese menor en adopción, porque si no podemos caer bueno, en este caso el DIF o en este caso la autoridad puede caer en una gran responsabilidad. En este que acredita la situación jurídica, pues claramente se tiene que poner de qué tipo de menor de edad estamos hablando o de incapaz. ¿Qué quiere decir? Pues lo que yo les comentaba, si no tiene papás, si tiene progenitores, si se sabe quiénes son los progenitores, si fue recogido del hogar, si fue dejado en la dependencia, toda esta parte que nos indique cuál es el estatus propiamente del menor, pues obviamente se encontrará dentro de esta parte. Posteriormente se requieren las actas de nacimiento y el acta de matrimonio. Acá es la pregunta, ¿las personas solteras pueden adoptar? Sí, 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 sí. Efectivamente, sí pueden adoptar. Las personas solteras sí pueden adoptar. Anteriormente no, anteriormente pues solamente se permitía la adopción, obviamente por los matrimonios, pues por la misma situación de costumbre o la misma situación pues arraigada que se tenía, ¿no? Que obviamente pues lo que se quería brindar al menor pues era una estabilidad y estabilidad pues se proporcionaba solamente a través de la institución del matrimonio, ¿no? Así se constituía la familia. Obviamente con toda la cuestión de modernización que ha existido en todos estos pilares de la sociedad, pues claramente ya vimos que no, digo, no es una garantía, vemos matrimonios que la realidad es que están pésimos, y podemos ver personas solteras que están increíblemente bien realizadas, felices, económicamente bien. Entonces, pues no, ya no es como garantía. Entonces, en este caso, si estamos hablando de que solamente una persona es una persona soltera, pues solamente su acta de nacimiento, si son los dos, o sea, que sea el matrimonio, pues el acta de matrimonio, ¿sí? De ellos como promoventes. Y posteriormente la cuestión de las identificaciones oficiales. ¿De quién se solicitan las identificaciones propiamente? Pues obviamente de los promoventes, o sea, los que pretenden adoptar. Y se dice promoventes porque pues todavía no le podemos llamar adoptantes porque pues no sabemos si va a ser autorizado o no va a ser autorizada la adopción. Y también se necesitan identificaciones oficiales claramente del representante del desarrollo integral de la familia, o sea, del DIF. En el caso de la persona o de las personas, solamente con su identificación oficial, por excelencia, sabemos que pues, no, lo que más se solicita pues, es la credencial del elector expedida, ¿no? Obviamente por nuestro Instituto Nacional Electoral. Y en el caso, por ejemplo, de los funcionarios o de los representantes del DIF, a ellos se les solicita su identificación personal, o sea que en este caso sería la parte de su credencial para votar, pero también se les solicita claramente pues, su identificación profesional, que quiere decir pues, la que los acredita como representantes del DIF y que con ello pues, tienen esta autorización para poder llevar a cabo el procedimiento. Ahora, posteriormente que ya se tiene esta documentación, o sea, ya que se reunió propiamente la identificación,
ya se continuaría propiamente con la cuestión del trámite. ¿Qué quiere decir? Que ya que el propio juez ya vio toda esta información y demás, pues obviamente tendrá que recepcionar o tendrá que recibir propiamente las cuestiones del representante del sistema DIF, y muchas de las veces pues también la cuestión de la propia comparecencia de los padres biológicos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pues sí existen los padres biológicos. Es más, muchas de las veces pensamos que los procedimientos de adopción se dan de niños que pues obviamente son abandonados, maltratados, recogidos por el DIF y demás. Pero la realidad es que no es siempre. Muchas de las veces pues son menores que son dados en adopción de manera voluntaria. Entonces, en ese caso, pues sí hay padres y por tanto, pues también tienen que comparecer propiamente a la cuestión para pues dar sus datos necesarios. Y ellos de manera oral, pues obviamente tendrán que decir o tendrán que mencionar propiamente, pues qué es lo que les consta, ¿no? En este caso de los padres biológicos, pues tendrán que decir que pues es su situación y su voluntad, pues dar en adopción. Obviamente el DIF tendrá que corroborarlo y decir, bueno, sí, ya se hizo la revisión, ya se hizo el dictamen y todo está conforme a la ley. Y también en algunos momentos va a existir, de hecho en la mayoría existe la parte de, o en todos de hecho, existe la intervención propiamente del Ministerio Público. ¿Por qué creen que tenga que intervenir el Ministerio Público en este procedimiento? ¿Cuál será la funcionalidad? Vamos a pensar. ¿Cómo digo? Perdón, es que se me Sí, cortó el audio. la intervención del Ministerio Público. ¿Para qué servirá que el Ministerio Público intervenga en este procedimiento? En el procedimiento de adopción, Sí, claro. pues yo me imagino que debe intervenir para saber en qué condiciones van a vivir los infantes, ¿no? Porque pues no siempre es como lo pintan, muchas veces a lo mejor es por y con violencia o algo así. Yo creo que es para prevenir eso, ¿no? No necesariamente, ahorita vamos a hablar, sí, es cierto, del seguimiento, pero ahorita comentamos eso. Adelante, Jesús. Sería para autorizar la adopción y para incluso verificar que los padres adoptantes o padre o madre no tengan ningún antecedente penal. No necesariamente, y les voy a decir por qué, porque precisamente la cuestión de la autorización de la adopción no la da el Ministerio Público, la da el juez, porque por eso se tramita el juicio, eso por un lado. Por otro lado, interesante la cuestión de los antecedentes no penales, pero esa parte se visualiza desde ¿cómo les explico? Desde el rango de filtro, que en este caso era el DIF. El DIF, digamos que funciona como un filtro. ¿Qué quiere decir? Que va decantando propiamente todas las partes, por eso él es el que se encarga de hacer este certificado de idoneidad, en el cual pues obviamente tiene que constar que pues las personas tienen alguna, más bien no tienen alguna situación de problemática. La intervención básica del Ministerio Público es por una cuestión de legalidad. ¿Por qué? Porque precisamente recordemos, se tiene que llevar de acuerdo a los procedimientos de ley. Y como estamos hablando de la patria potestad de menores, pues claramente tiene que haber una autoridad judicial, no necesariamente el juez, sino en carácter judicial, que precisamente pueda constatar que el procedimiento se está llevando de acuerdo a la ley. ¿Qué quiere decir? Que no hay coerción por parte de cualquier persona en contra de los padres biológicos, que no hay un mal manejo por parte del sistema DIF. Esas serían como las partes más importantes, porque si un procedimiento se da sin esta presencia o sin esta cuestión o sin esta anuencia, digámoslo, del Ministerio Público, pues se puede caer en otra situación de responsabilidad, que al rato resulte que no, que el menor fue, imagínense que un menor haya sido robado y haya sido puesto en adopción. Precisamente el Ministerio Público está como para conformar que no exista la comisión de un posible hecho delictivo. Para eso se encuentra el Ministerio Público. Y como estamos hablando igualmente de grupos vulnerables,
como pueden ser incapaces o como lo pueden ser los menores o los niños, pues obviamente el Ministerio Público, recuerden, si de por sí es el representante legal del pueblo, pues imagínense en el caso de los menores, pues claramente tiene que ser su representante legal, por decirlo de alguna manera, junto con parte del sistema DIF. Para eso nos sirve. Por otro lado, bueno, pues ya que el juez propiamente hizo esta visualización, esta revisión, ya escuchó a las partes y demás, y claramente ya se dio cuenta que sí están propiamente los elementos necesarios para poder darse el procedimiento de adopción. En ese momento, ¿qué es lo que hace? Ya no cita en algún otro momento, ya en ese mismo momento, pues recordemos que estamos en esta audiencia, pues en ese momento ya lo único que se hace es ratificar propiamente lo que se está pidiendo. En este caso, pues la autorización de la adopción. Ya el Ministerio Público, el representante del sistema DIF, pues obviamente tendrán que decir lo que convenga en ese momento. Podrán hacer las observaciones necesarias y si como tal el juzgador no encuentra que hay algún elemento que no haya sido justificado o algún elemento que no haya sido acreditado, digámoslo de alguna manera, pues obviamente ya con eso tendrá que dar propiamente su resolución. Aunque es una resolución o aunque es un procedimiento más bien de carácter oral, cabe mencionar que la resolución sí tiene que ser dada o si tiene que ser redactada propiamente por escrito. Y con esa redacción por escrito se les tiene que correr claramente traslado a las partes, en este caso, pues a los adoptantes, en este caso al Ministerio Público, al sistema DIF, y pues obviamente ya les tiene que ratificar propiamente de manera personal la decisión jurisdiccional. El tiempo es poquito porque si se dan cuenta posteriormente a la audiencia solamente se tienen 5 días, o sea, en 5 días ellos estarían recibiendo propiamente la cuestión escrita de la decisión del juez posteriormente a la audiencia. Claramente estamos hablando de días hábiles, pero pues la realidad es poco el tiempo, o sea, es rápido el procedimiento, por razones varias, pero pues por las razones ahí no vamos a ingresar tanto, pero pues sí es un procedimiento rápido. Ahora, en este caso también va a lo que comentaba su compañera hace un momento. ¿Qué pasa con la cuestión de la revisión o con la cuestión, por supuesto? Muchas de las veces, pues los procedimientos de adopción, pues se trata de tener las mayores garantías o los mayores filtros para saber que las personas o que los adoptantes, pues van a ser personas ideales para el cuidado y la protección, la educación de los menores. Pero verdaderamente, como su compañera lo menciona, no siempre pasa, no siempre pasa de esa manera. Si luego los padres biológicos, cuántas problemáticas hemos escuchado, imagínense, mucho menos una cuestión adoptante o adoptiva. En este caso, por supuesto que va a haber una parte que puede denominarse seguimiento. ¿Qué quiere decir? El juez no es nada más de que ya dio una adopción al menor y ya carpetazo y se cerró el asunto. No, claramente también tiene que dar una parte de ordenar, más bien una parte de seguimiento, pero esta parte de seguimiento se le va a delegar precisamente al sistema del desarrollo integral de la familia de Puebla, en este caso, pues el sistema DIF. Ellos van a ser los encargados a través de sus áreas o de sus departamentos de adopciones, van a tener que dar precisamente este seguimiento a los procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que pues, pueden realizar visitas, pueden realizar entrevistas a los adoptantes, al adoptado, y vaya, pueden llevar como este procedimiento. Ahora, el hecho de que la sentencia, bueno, de que sea una sentencia jurisdiccional y de que tenga la causalidad de ser una sentencia firme, pues la realidad es que no quiere decir que no haya nada que no se pueda realizar. En contrario, de hecho, muchas de las veces ha pasado. Y se los digo porque yo hice precisamente este servicio profesional en el sistema del desarrollo integral de la familia en su área jurídica y sí llega a pasar. Cuando hay una sentencia en cuanto al procedimiento de adopción, sí se puede utilizar un medio de impugnación, sí se puede impugnar, o sea, sí se puede echar abajo una resolución. Esto lo hacen a través del recurso de apelación. En el caso del recurso de apelación sirve para poder echar abajo algún procedimiento de impugnación. Claramente, pues, siempre y cuando pues existan
digamos que las medidas necesarias o realmente se pueda comprobar algún mal procedimiento en cuanto a la parte del juzgador o del Ministerio Público o del DIF o de los propios adoptantes, por ejemplo. Pero nada más, pero es raro, la verdad es que es muy extraño que pueda pasar esta figura. Esperen, estoy bajando, pero no bajo. Ay, subir. Ahí está. Bueno, el siguiente nada más es como un apartado, vamos a decirlo así, antes de seguir a no. También es un procedimiento, eso también cabe mencionar, igual que el procedimiento de adopción, igual que el procedimiento de maternidad y demás. Pero este procedimiento es un procedimiento muy cortito, o sea, la realidad es que no hay mucho que hacer ahí, y es precisamente el procedimiento de interdicción. El procedimiento de interdicción lo encuentran a partir del 720. Aquí para empezar cabe mencionar, decimos, bueno, procedimiento de interdicción, pero ¿qué es la interdicción? Probablemente ustedes lo vieron cuando vieron personas, por ejemplo, ¿no? O cuando vieron personas, ahí lo han de haber visto. En el caso del procedimiento de interdicción, pues lo primero que tendríamos que definir nosotros sería qué es la parte de la interdicción. La interdicción es una especie de procedimiento, una especie de estado, o sea, de estado jurídico, en el cual como tal se tiene que declarar a ciertas personas como incapaces, ¿sí? O sea, las personas que ya son mayor de edad, pero que pues obviamente se tiene que determinar la incapacidad. Y diríamos, bueno, como para qué yo querría determinar la incapacidad de una persona mayor de edad. Esto generalmente se hace cuando hay una finalidad de tener que tutelar a la persona o a su patrimonio. ¿Qué quiere decir? También lo pudieron ver en la parte de la tutela y la curatela. Para ejercer la tutela y la curatela, pues no solamente basta con decir, sobre todo cuando hablamos de personas mayores de edad, no solamente basta con decir es que es incapaz y pues ya yo tengo que hacerme cargo de la persona y de su patrimonio y de sus cuentas y de sus finanzas y de sus decisiones. No, la realidad es que esto tiene que ser determinado a través de una decisión jurisdiccional. Y la vía para poder llegar a esta determinación de este tipo de estado jurídico en el cual se pueda determinar si la persona sí es incapaz, si la persona sí necesita una tutela en cuanto a su persona y probablemente una curatela en cuanto a su patrimonio, es precisamente el procedimiento de interdicción. El procedimiento de interdicción tiene la misma situación y la misma dinámica que un procedimiento privilegiado. ¿Qué quiere decir? Que únicamente se hace la solicitud, se exhiben las pruebas. En este caso, si estamos hablando, vamos a pensar de una persona mayor de edad que es incapaz porque tiene un trastorno mental, ¿no? Obviamente, claramente necesita una tutela. Sobre todo se supondría que por la parte personal, pero bueno, pues claramente también la parte patrimonial. En ese momento se llega con esta solicitud y con este trámite con el juzgador y obviamente se le exhibe o se le dicen los motivos del por qué se considera la persona incapaz y obviamente las pruebas. En este caso, pues la ideal sería una pericial en medicina psiquiátrica, por ejemplo. En ese caso, pues ya se presenta, se adjunta, se hace la valoración y listo, ya en ese momento se tendría la resolución por parte del juez. O sea, no hay como mucha litis en ese tipo de procedimiento. Bueno. Ok, nuestra siguiente figura procesal es precisamente el ofrecimiento de pago seguido de consignación, esta figura jurídica que en algún momento yo les comenté cuando hablábamos de todas las partes de las medidas precautorias y de todas las partes del principio de nuestras primeras sesiones. Les comenté y les dije, bueno, más adelante lo vamos a remembrar, pero obviamente la parte procesal. Pregunto, ¿ustedes ya en algún momento, no sé, en obligaciones, por ejemplo, hablaron de esta figura del pago seguido de consignación? Adelante, William. No entrará, por ejemplo, en los requisitos de los programas sociales, por ejemplo, en el de Prospera, que me acuerdo que te daban, pero tenías que ponerte las vacunas, algo así, para que te dieran tu programa social. No necesariamente.
Les digo Entonces, que pertenece ahí, bueno, pertenece a ese capítulo, porque en el capítulo de obligaciones, porque es cuando se habla de deudas. Obviamente, recordemos, el cumplimiento de obligaciones, por excelencia, la forma de terminación de obligaciones, pues es el pago, ¿no? Pero pues muchas veces el pago no se puede dar de la manera ideal como debería de ser, por razones varias que ahorita vamos a comentar. Para eso servía, o sirve, no, no servía, sirve la figura. A ver. Déjenme ver, si no lo tengo aquí, ahorita les busco otro material. Si no tengo la definición, ¿para qué sirve? Espérenme tantito. Es que les digo que como es procesal, pues obviamente se supondría que ya nada más pues, me voy por el procedimiento, pero sí es importante que sepamos qué es, y no, pues no tiene caso. A ver, déjenme ver si el mismo se encuentra. Ajá, no, sí, sí está acá. Bueno, en el caso del ofrecimiento de pago seguido de consignación, la figura procesalmente hablando la pueden encontrar a partir del 550. Ahora, ¿en qué radica o en qué consiste propiamente el ofrecimiento de pago? Muchas de las veces creemos o tenemos la ideología de que los deudores, pues, ¿quiénes son los malos? Pues los deudores. No, pero la realidad es que muchas de las veces el deudor no paga, no necesariamente porque no quiera. Es más, muchas de las veces ni siquiera porque no pueda. Muchas de las veces, por razones varias, el acreedor es el que se rehúsa precisamente por sus ganas a no querer recibir precisamente el pago o se niega propiamente a dar el documento que acredite el pago, ¿no? O es más, tenemos otros dos supuestos, cuando yo quiero pagar, pero resulta que no encuentro a la persona, no la localizo y no hay manera de encontrarla. O cuando la persona se encuentra incapacitada para poder recibir propiamente el pago, digamos. O sea, volvemos a lo mismo, hablamos de una persona, vamos a pensar que la persona estaba bien cuando celebró conmigo el contrato o cuando adjudicó conmigo la obligación, pero de momento pasó algo y la persona quedó incapacitada, o sea, en el capítulo de los incapaces, probablemente a raíz de un trastorno médico, un trastorno psiquiátrico, y pues claramente la persona ni idea tiene y mucho menos me va a poder recepcionar mi pago. Pero yo como deudor digo, híjole, ¿y qué es lo que va a pasar si mi acreedor no me recibe o no encuentro a mi acreedor o mi acreedor no se encuentra en condiciones de hacerlo? Porque sería un problema, porque al rato me demanda, pasa cualquier cosa, me demanda por incumplimiento y pues voy a tener un problemón. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahí? ¿Ya ni modos? Pues no, la realidad es que no. Para eso sirve el ofrecimiento de pago. El ofrecimiento de pago básicamente es una figura jurídica que sirve precisamente al deudor para que pueda liberarse o para que pueda librarse de su obligación. Esto es que aunque no se le puede pagar o aunque no se le puede entregar al acreedor, se entrega a través de la institución judicial, en este caso a través de juzgado. Y con ello, pues obviamente se hace el procedimiento y se hace la consignación. O sea, se entrega al acreedor y ya con eso, pues en automático el deudor ya queda como una persona de buena fe que hizo sus pagos a través del juzgado. ¿Sí? ¿Sí entendemos qué es el ofrecimiento de pago? Sí, Miss. Sí, perfecto. Es más, les voy a poner un ejemplo muy claro. Una pensión alimenticia. Por eso les digo, la figura es muy noble, la figura es muy utilizable y nos puede servir mucho. No necesariamente para la parte contractual o no solamente para la parte de obligaciones per se, sino que puede servir hasta para una cuestión familiar. Vamos a pensar en una pensión alimenticia. Vamos a pensar que tenemos un deudor, pero resulta que el deudor es su compañero Jesús. Resulta que su compañero Jesús es una persona responsable y claramente se hace cargo de la manutención de sus hijos, porque apalabró con su expareja que le iba a dar una cierta cantidad de dinero. Pero resulta que llega un momento que la persona, en este caso la acreedora, se niega. O sea, la acreedora le dice, no, ¿sabes qué, Jesús? Mira, ya no me conviene lo que me das, es muy, muy poquito. Y sí, no es triste, Jesús. Y dice Jesús, bueno, pues es que me estás pidiendo más, o sea, pues imposible. Yo ahorita, pues lo que quedamos es lo que te doy, pero yo más no te puedo dar. Y le dice la persona, ah, sí, pues ¿cómo te explico? Pues a partir de ahorita, lo que generalmente pasa, ¿no? Agarran a los menores como esta moneda de cambio, tristemente.
Y dice, bueno, Jesús, pues como no quieres dar más dinero, pues no vas a ver a tus hijos. Y Jesús de, oye, pero pues mira, bueno, déjame por lo menos traerlos, visitarlos, traerles, no sé, cosas para su comida, no sé, lo que se les ocurra. Y la persona les dice, no, o sea, yo no te voy a recibir un peso y es más, yo te voy a ir a demandar porque eres un deudor alimentista y no me estás dando nada. Pero ¿cómo que no me estás dando? No te estoy dando nada. Si te estoy diciendo y tú me estás diciendo que no quieres porque quieres más. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Se queda Jesús y dice, bueno, pues ya ni modos, que me demande. O ya ni modos, pues ¿qué puedo yo hacer? Pues ya al rato a ver como deudor alimentista que me quieran cobrar pensiones retroactivas, que es una de las grandes problemáticas, pues no, la verdad es que no se puede quedar en estado de indefensión. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Precisamente hace este procedimiento que es el ofrecimiento de pago, en el cual él va a decir, yo tengo la buena fe de estar y en el momento que a mí me quiera demandar mi acreedor alimentario o el representante de mis acreedores o de mi acreedor, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a decir, a ver, yo tengo la voluntad de darlo y yo lo estuve dando a través de depósitos en el juzgado, que tú no lo quisiste recibir porque quieres más, bueno, ya se puede conciliar. Si la persona no quiere conciliar, bueno, pues ya se seguirían a otro procedimiento, que fue lo que vimos precisamente en alimentos. Dime, Jesús. Bueno, ahorita manejando ese ejemplo, eh, podría incluso apelar para dar la pensión incluso en especie, para ya no darla de forma monetaria. Podría ser, de hecho sí se puede, pero no es en ofrecimiento de pago, sería en pensión alimenticia. Ah, El ok. ofrecimiento de pago no, porque pues obviamente se está hablando de ofrecimiento de pago, ¿no? Entonces, en el caso de pensión alimenticia se puede hacer, generalmente eso se somete a convenios, o sea, sobre todo en la primera parte. Les voy a decir por qué. Porque no todo se puede dar en especie, muchachos. Eso también hay que sobreentenderlo. Aunque sea un 50-50% de manutención, porque claramente les toca a los dos progenitores, y eso yo siempre lo he mencionado, y ustedes les va a tocar como profesionistas y profesionales en derecho, les va a tocar ser muy claro con porque muchas veces van a tener al actor, pero muchas veces van a tener al demandado. Y cuando se tenga también al actor, también hay que ser muy claro con ellos. O sea, no vendan ilusiones y tampoco esa parte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la manutención es cuestión, volvemos a lo mismo que platicábamos hace un momento, es cuestión de dos. O sea, no solamente es de que, no, pues en este caso Jesús, no, Jesús tiene que poner el 100% de todo, no, pues tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser un equivalente. Obvio, acá viene la compensación también de los tiempos. Obviamente la facilidad en el caso, por ejemplo, de que un menor se quede con una madre, la madre tiene que también trabajar para proveer un cierto porcentaje, probablemente no el 50, ¿por qué? Porque tiene que ver también la cuestión de quién va a cuidar al menor en los procesos o en los procedimientos que claramente pues la persona tiene que elaborar, algo que tal vez la preocupación del otro progenitor no es. El progenitor tiene los fines de semana generalmente que elige y que pues, son los días que descansa, o sea, él no se le perjudica en tiempo. Entonces es muy interesante hacer como los equilibrios de tiempo, dinero, tiempo, dinero. Eso es muy importante, por un lado. Ahora, por otro lado, pues no todo se paga así. Hablamos, en especie pueden servir propiamente en la cuestión de alimentos, pero recuerden que en la pensión alimenticia entra toda la gama de manutención del menor. Y una escuela, digo, salvo que se pueda decir, por ejemplo, si es una escuela privada, yo no te voy a dar el dinero para que pagues las colegiaturas, yo me voy a personar y voy a pagar la colegiatura. Vaya, yo por eso siempre lo recomiendo. Lo ideal, pues es que lleguen a un convenio o a un acuerdo. Ahora, si no, recuerden que en las pensiones alimenticias también ingresa personal del DIF y las trabajadoras sociales del DIF se encargan de hacer el estudio socioeconómico y también se encargan de designar las necesidades de los menores. ¿Qué quiere decir? No es porque yo como progenitor o progenitora diga, no, es que mi hijo come lo equivalente a 5,000 pesos por semana, porque a mí se me ocurre, no, o que el progenitor diga, no, es que con 100 pesitos ya, o sea, comes toda la semana, tampoco. Aquí quien lo va a decir propiamente va a ser, obviamente, la cuestión del DIF. El DIF a través de su cuestión de trabajo social, aparte de las valoraciones psicológicas y de todo este rollo, también se tiene que hacer la cuestión de trabajo social, en la cual el sistema DIF, a través de sus representantes o de sus trabajadoras, va a decir, a ver, no es lo mismo un gasto que tiene un menor de 10 meses a un menor los gastos que tiene un menor de 5 años, o de 10, o de 15. Entonces se tiene que ir haciendo conforme a necesidades.
Entonces, les voy a ser muy honesta, las valoraciones que da DIF son elevaditas, ¿eh? Son elevaditas las que da DIF en cuanto a las manutenciones o en cuanto a las necesidades de los menores de acuerdo a su edad. Pero bueno, por eso les digo, lo ideal pues es que se pudiera negociar. En este caso, como dice su compañero, ¿sabes qué? Pues bueno, lo ideal pues es no sé, en especie, ¿no? Entonces se hace un listado, pues obviamente se sabe qué es lo que se consume o lo que consume un menor en el transcurso de una semana, por ejemplo, pero pues tú te vas a encargar de la parte de los servicios, ¿no? Vamos a pensar, si se tiene un menor, no sé, de 10 años, por ejemplo, ahorita con la modalidad que se tiene, obligatoriamente se utiliza un internet, claramente se tiene que utilizar una luz eléctrica porque el menor también la utiliza, no sé, un gas, por ejemplo. Entonces tú te vas a encargar de los servicios. Vamos a ver un arrendamiento, pues tú pagas un 50, yo pago un 50, ¿no? Y así, o sea, se puede ir haciendo como la mecánica de distribución, pero depende mucho de la disposición que puedan tener las partes, porque si las dos partes, con que una obviamente no tenga la disposición, por eso se hacen los procedimientos muy largos y costosos aparte, porque también son costosos. Pero sí se puede meter, Jesús, la parte de especie, en especie los alimentos. Ay, ya no baja, espérenme tantito. Ay, cómo que se trabó. Bueno, ahora les decía, entonces el ofrecimiento de pago sirve para poderse liberar de una obligación, pero obviamente cumpliendo, no es que me libere de la obligación evadiéndola, no, sino cumpliéndola. Pero no se cumple directamente con el acreedor, sino que se hace a través de un cumplimiento judicial, o sea, a través de juzgados. El ejemplo que les puse, pues con eso, pues obviamente su compañero en el ejemplo, pues podría ir, dar una determinada cantidad en el ofrecimiento de pago y cuando llegue el procedimiento, pues porque obviamente va a pasar, porque la persona al ver que no hay dinero y no hay interés y no hay nada, pues va a tener que demandar y en ese momento que demande, pues se va a hacer la propia exhibición de que Jesús probablemente tiene 3 o 4 meses que quincena con quincena ha estado depositando en el juzgado y que ese dinero, pues en el momento que se emplace propiamente, se corra traslado al acreedor, en ese momento ese dinero pasa a su disposición, en este caso para favorecer a la cuestión de pensión de alimenticia. Entonces con esto, pues obviamente él ya no tendría ninguna responsabilidad, ahí ya se fijaría una cuota, volvemos a lo mismo, hay una conciliación para fijar obviamente una cuota, días de visita y correspondencia y lo que ustedes quieran. Si no quieren, porque igual la acreedora puede decir, no, pues es que no, bueno, pues ya se siguen en procedimiento, pero ya bajo la tentativa, obviamente, del juicio de alimentos. Ahora, acá viene otra, porque también nos maneja la parte de no solamente cuando el acreedor se niegue a recibir propiamente la cuestión del pago, pero a veces también para dar el documento justificativo de pago. ¿Qué quiere decir? O sea, sí págame, pero bueno, dame mi comprobante o dame esto. No, es que no te lo voy a dar. No, pues tampoco están de acuerdo que imposible, porque si no al rato, ¿cómo acredito yo como deudor que estoy cumpliendo con la cuestión del pago? Esto generalmente se da en compraventas, por ejemplo, a plazos, ¿no? O en compraventas cuando ya se da la totalidad y obviamente no se quieren exhibir, vamos a pensar, hasta facturas. Pues ahí es un problema. Para eso serviría el ofrecimiento de pago. Ahora, acá tenemos las disposiciones o acá tenemos lo utilizable dentro de este tipo de figuras. Obviamente recordemos, no siempre vamos a hablar de dinero, que el ofrecimiento recaiga en ofrecer dinero, sino algunas de las veces estamos hablando de bienes muebles o a veces estamos hablando de bienes inmuebles. Ahí va. Cuando tenemos la parte de que tenemos un bien mueble que sea complicado de trasladar, ¿no? O sea, que sea complicado de trasladarlo al juzgado, ¿qué es lo que va a hacer? La diligencia se va a realizar en donde se encuentre propiamente el bien, ¿sí? Ahí se va a hacer la diligencia, claramente dentro de la jurisdicción o dentro de la circunscripción territorial del propio juez, ¿no? En este caso, si estamos en Puebla, pues en Puebla. Pero si el bien no se encuentra aquí y el bien se llega a encontrar en alguna otra entidad federativa, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a trasladar el juez de Puebla hasta Cancún para llevar a cabo la diligencia, sino que utilizan pues estos medios de colaboración, vamos a decirlo, estos medios de colaboración procesal y judicial.
Obviamente se gira un exhorto a la autoridad competente en Cancún, se le informa que se va a dar un ofrecimiento de pago que radica o que recae en determinado bien mueble que se localiza en tal lugar y obviamente se realiza la diligencia ahí, ¿sí? Ahora, tenemos el siguiente. Cuando sí sean bienes muebles, pero que estos bienes muebles sí se puedan trasladar, o sea, sí se puedan mover con facilidad. Los ejemplos más claros, pues es el que les puse hace un momento, ¿no? La cuestión del dinero, ¿no? Los valores, las alhajas, esto que se puede mover de manera sencilla. En este caso, la entrega sí se hace de manera directa, o sea, sí se lleva propiamente al exhibirlo al juzgado. En el caso particular del dinero, que fue el asunto que yo les puse, ¿cómo se maneja esa parte? En este caso, lo que se hace es que se solicita una ficha de depósito. La ficha de depósito se solicita en el tribunal, o sea, se solicita en el juzgado, me la exhiben, yo voy a mi entidad financiera o a mi entidad bancaria, más bien, que sería mi banco, voy, lo pago, obviamente ahí me lo sellan, lo regreso y obviamente redacto un escrito, lo adjunto y lo vuelvo a anexar obviamente al juzgado para que obviamente quede corroborado el pago que estoy realizando. De hecho, las fichas salen personalizadas con un número de referencia, con el número del demandado, bueno, del futuro demandado, en este caso del que está haciendo el ofrecimiento de pago y, espérenme tantito, del ofrecimiento de pago y también tiene obviamente su sello bancario, tiene su nombre de referencia, tiene los datos del tribunal, o sea, son fichas completamente personalizadas, digámoslo de alguna manera. Ustedes pueden tomar la decisión en el caso del dinero, ustedes ya lo platicarían en este caso con la parte, ¿no? Con la parte que va a ser el ofrecimiento. Si quieren que sean pagos semanales, si quieren que sean pagos quincenales, si quieren que sean pagos mensuales, y bueno, pues ahí van como en esta tentativa, el juzgado pues obviamente tiene esta autorización. Y tenemos los siguientes, en el caso de los siguientes, pues serían los bienes inmuebles. Cuando el ofrecimiento de pago radique en un ofrecimiento de un bien inmueble, lo que se hace, cómo se pone a disposición del acreedor, porque pues obviamente el dinero pues claramente está en una cuenta bancaria, cuando se notifique, cuando se le corra traslado, en este caso al acreedor, pues se le va a entregar el dinero, o se le va a entregar la alhaja, o se le va a entregar, en este caso, las propias llaves de un vehículo, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso de los bienes inmuebles? No puedo llevarme la casa y ponerla a disposición del acreedor, ni me la puedo llevar al juzgado tampoco. En este caso, lo que se hace es que solamente se le da posesión, o sea, ahí está la posesión. Vamos a pensar en un arrendamiento o en una compraventa cumplimentada. ¿Cómo yo te puedo dar posesión de manera expresa? Bueno, pues en automático, pues yo ya no estoy en la casa. En automático, ¿qué quiere decir? Que pues ya es tuya y que tú ya la tienes y ya tienes la propiedad y la posesión. Ahí está. Y ya en automático se le entregan las llaves y esa sería la cuestión de la consignación de un bien inmueble. ¿Sale? Espérenme tantito. Ahí. Ok, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Porque también cabe mencionar, ¿no? Se tienen varias vías, porque cuando se hace propiamente el ofrecimiento de pago, muchas de las veces el acreedor no está presente, o sea, no quiere estar presente ni en el ofrecimiento, y es más, muchas de las veces en la cuestión del depósito, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las llaves, de una casa, etcétera. En este caso específico, lo que va a hacer la autoridad judicial, es que entró su compañera, pero un tantito. Ahí está. Lo que va a hacer la autoridad judicial es que como tal tendrá que correr traslados, o sea, tendrá que darle vista al acreedor, que quiere decir que le va a tener que dar la copia del acta que se encuentre o de las actas que se encuentren en donde se diga, obviamente, lo que sucedió en la diligencia y obviamente en lo que consiste el ofrecimiento de pago. Posteriormente, pues obviamente le tendrá que advertir, en este caso al acreedor, para que obviamente revise o se haga la parte de la conservación de los bienes, ¿sí?
Obviamente estos bienes consignados, si requieren algún tipo de situación para su preservación, se puede solicitar o designar algún tipo de depositario. Obviamente recuerden que los depositarios son estos, son terceros que obviamente resguardan propiamente los bienes entre lo que se decide la propiedad o la posesión de alguno de ellos. Para eso serviría. Entonces obviamente el juez dice, a ver, pues cómo les explico que como no estuvo el acreedor presente y demás, pues se va a tener que someter a depósito en lo que se decide qué es lo que se va a realizar con el bien, sea mueble o sea inmueble, ¿no? A ver, espérame tantito. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? El acreedor en algún momento, porque obviamente estamos hablando de que se da en un acto de diligencia, muchas de las veces sí concurre, o sea, sí está presente, pero en ese momento que está presente propiamente, en este caso, dentro de la propia diligencia, muchas de las veces, aún así estando presente o en su defecto, antes de presentarse por manera escrita, dice, no, yo me niego a recibirlo. ¿Sí? En este caso, si se niega a recibir el bien, haciendo valer algún motivo que como tal sí fundamente en la oposición, tendrá que justificarlo forzosamente. ¿Qué quiere decir? Acá ya no solamente basta con la parte de yo no quiero recibirlo, pues porque no. Aquí tendría que dar ya una causa justificada y claramente las pruebas necesarias para poder justificar su negativa. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque muchas de las veces también, no siempre el acreedor actúa con una situación necesariamente de mala fe. A veces el acreedor se niega a recibir el pago porque precisamente existe algún tipo de vicio, por ejemplo, en la entrega o en la procedencia o en el bien, y por no querer, obviamente, tener una responsabilidad legal posterior, dice, no, a ver, yo no te puedo aceptar el pago y dártelo si yo sé que lo que estás haciendo no está bien o que posteriormente me puede generar algún tipo de problemática. Entonces, en este momento, por eso yo me niego, porque no quiero que se acabe de perfeccionar el contrato, vamos a pensar, ¿no? En la materia de contratos. Entonces, muchas de las veces, pues claro que está justificado propiamente la negativa del acreedor. El único detalle, pues es que claramente tendrá que justificarlo y no solamente justificarlo, sino que también tendrá que acreditar a través de pruebas del porqué de su negativa. Ahora, suponiendo que tenemos ese panorama en el cual hubo una negativa todavía por parte del acreedor a recibir el pago, en este caso va a pasar lo siguiente. El juez entonces tendrá que citar a una audiencia y en esa audiencia tendrá que resolver propiamente lo que va a pasar. La audiencia se celebrará en un periodo de 8 días. 8 días solamente tendrá para celebrarla posteriormente a la negativa, ¿sí? En eso, ¿qué va a pasar o para qué le va a servir al juez esta audiencia y claramente a las partes? Porque en esa audiencia no solamente van a ser escuchadas, sino que claramente también tendrán que ser desahogadas las pruebas, ¿sí? Las pruebas que como tal digan, a ver, pues es que sí me tiene que aceptar el pago por esto, o en su defecto, pues es que yo me opongo a recibir el pago por esto. Ahí se van a desahogar las pruebas. Ahora, pues acá pueden pasar dos situaciones, pues sí, que se declare fundado o que se declare infundada. Si como tal el juez dice, a ver, esta persona, o sea, este acreedor, se está negando o se está oponiendo a recibir el pago sin fundamentos, o sea, no hay el por qué no tenga que recibirlo, como tal el juez en automático per se aprueba propiamente la consignación. Y como tal, no solamente declara ya esta parte de determinada, ¿no? Porque pues no solamente declara que ya se pagó la obligación, sino también declara que queda extinguida esta misma para cualquier efecto. ¿Qué quiere decir? Que si al rato la parte acreedora quisiera reclamar algún tipo de acción o ejercitar algún tipo de acción en contra del oferente, pues claramente no va a ser procedente. ¿Por qué? Porque pues, no puedes reclamar al rato un pago que tú mismo te negaste a recibir. Entonces, en automático con ello, pues quedaría extinguida para todos sus efectos. Bueno, y la siguiente que tenemos es la parte, también tenemos una cuestión de recurso. ¿Qué quiere decir? Sí se puede impugnar, claro que tenemos un medio impugnativo en cuanto a la decisión del juez en este tipo de asuntos, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que si el juez por alguna razón declaró infundada mi oposición o desechó mi oposición, por supuesto que se puede impugnar. Se puede impugnar a través del medio de impugnación que es la apelación. La apelación sería el recurso necesario para contrariar esta decisión, ¿sí? Esto cuando desecha obviamente la cuestión de la oposición. Pero si hay una decisión jurisdiccional que diga, yo sí declaro fundada, ¿no? O sea, sí declaro fundada la oposición, tiene razón el acreedor, en esa no procede recurso, ¿vale? Entonces tenemos ahí dos vertientes, una que sí y una que no. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas de las veces el acreedor, decíamos, no comparece, ¿no? No comparece propiamente en la cuestión de los lugares o de las horas que como tal el tribunal, pues obviamente solicita. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tiene que no se manifiesta por oficio, sino que tiene que ser a petición de parte. En este caso de que el acreedor no comparezca, el deudor tendrá o podrá pedirle al tribunal que se extienda una certificación. En esa certificación, pues claramente nos va a describir lo que yo estoy ofreciendo, a quién se le va a dar o a quién se le va a consignar y obviamente pues ya en esta parte cómo queda constituido el depósito. Recordemos que hay bienes que se pueden quedar en depósito y obviamente si se trata de uno de ese tipo, pues se tiene que mencionar en esa certificación qué se quedó y a quién se le quedó para que lo pudiera custodiar en el tiempo en el que se decidía la propia consignación. Y esa sería la cuestión. Bueno. Ok, con esa parte del ofrecimiento de pago seguido de consignación, ¿tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Perfecto. Bueno, ya nada más vamos a ver esta parte, bueno, antes de pasar a lo que les había comentado de sus exposiciones, para que sea obviamente actividad para su primer parcial. Tenemos algo que se llama información ad perpetuum. Igual ustedes probablemente ya lo conocen, pero bueno, nada más vamos a recalcar qué es y para qué básicamente nos sirve. Venme tantito. Es que creo que sí tenían una. Bueno, ahorita checo a ver si lo tienen o no. En el caso de la información ad perpetuum, no son procedimientos, o sea, no es un juicio. La información ad perpetuum solamente son actos que se realizan con una manifestación de voluntad de las partes, ¿sí? Pero este acto tiene un objetivo primordial y precisamente este objetivo primordial es que como tal se pueda dar algún tipo de averiguación o algún tipo de indagatoria o algún tipo de prueba. Y esta prueba, pues obviamente está encaminada a que se pueda acreditar algún tipo de derecho, ¿sí? Algún tipo de derecho, ¿para qué? Pues obviamente para que quede claramente estipulado desde un principio y no se tenga que estar repitiendo en el paso del procedimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en lo sucesivo y en lo constante se quede constatado que la información es inequívoca, o sea, que no hay error, que no es falaz, que no es equivocada, por decirlo de alguna manera. Los ejemplos que podemos mencionar, por decir algunos, ¿sale? El caso del estado civil, pues obviamente el estado civil pues se acreditaría si estamos hablando de que es una persona casada, pues decimos, bueno, pero ¿por qué información ad perpetuum? Pues por eso tengo una documental, como lo puede ser mi acta de matrimonio. Sí, pero muchas de las veces pues el estado civil se pone a juicio, ¿no? De que no, es que no es cierto, está en concubinato con alguien, pero pues juran y perjuran que era soltera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues técnicamente si lo vemos de alguna manera, pues sí eres soltera. Pero como no hay una documentación que nos pueda acreditar como solteros, y recordemos que la viudez y recordemos que el concubinato no son estados civiles, solamente es casado y soltero.
Para esos efectos, como no se pueden todas las demás fórmulas o cómo se encuentra mi cuestión de estado civil, sobre todo la cuestión de la soltería, ¿cómo lo podría yo acreditar? Ah, bueno, pues lo puedo acreditar a través de la información ad perpetuum, que quiere decir esta indagatoria que quede por manifiesto que la información es cierta para futuros o para siguientes etapas procesales. En este caso del estado civil, pues puede servir una prueba testimonial. ¿Qué quiere decir? Pues una persona o un testigo que diga, no, pues verdaderamente la persona no vive con nadie, no está con nadie, claramente soltera, ¿no? Bueno. Otro ejemplo, vamos a hablar de la figura del usucapión. En ese caso, tenemos si queremos, ¿no? Obviamente hablar, pues, un derecho real, cómo yo puedo comprobar, yo para tramitar un juicio de esta naturaleza, pues tengo que acreditar mi derecho real y decimos, pero híjole, claramente si yo soy propietario lo acredito a través de una documental, como lo puede ser una escritura pública. Pero en este caso no tengo un documento que me acredite o que me permita generar, por ejemplo, estas acciones, ¿no? Dices, entonces, ¿qué puedo utilizar? Ah, bueno, pues ya solamente recordemos, tenemos que comprobar que tenemos 10 años de posesión de buena fe. ¿Y cómo hago esto? Pues obviamente tendría que presentar este tipo de información que sería la indagatoria, ¿no? Pues obviamente, pues tengo, no sé, mis pagos de luz, mis pagos de impuestos, de predial, etcétera, en donde yo puedo acreditar mi buena fe de alguna manera y con eso pues obviamente nos sirve como información. Ah, sí, efectivamente, Emilio, sí, obviamente todos esos pagos de servicios son los que te pueden servir para acreditar que claramente tú has costeado y que tu posesión pues claramente ha sido ininterrumpida y que ha sido de buena fe. Dime, Claudia. ¿Y qué pasaría si después de los 10 años aparece el propietario con escritura? Pues si no has tramitado el usucapio, nada. No pasaría nada. Si ya lo tramitaste, ya fuiste aceptado y ya te dieron la propiedad propiamente del lugar o del inmueble, pues ya ni modos, porque pues obviamente recordemos que tenemos un vencimiento o una caducidad propiamente, por hablarlo así, de acciones. Entonces, obviamente, si no peleaste, pues no te enteraste. Igual lo que se podría checar, podría ser algún tipo de reivindicación, por ejemplo, un juicio reivindicatorio podría ser. Pues sí, podría ser lo único en el cual pues pudieran llegar a un acuerdo, a un convenio en cuanto a la propiedad del bien. Pero es muy raro, la verdad es que eso sería como mucha casualidad. Pero no, es muy raro que, por ejemplo, ya tengo 10 años en esta propiedad, hago mi procedimiento de usucapión y resulta que me lo entregan, no sé, en un año más. Y en ese momento aparece el dueño con la escritura. No, la realidad es que, bueno, yo no lo he visto de manera personal, pero pues no, ya no tendría mucho que hacer, porque claramente imagínense que llegue alguien que no ha pagado también, o sea, se entiende que es su inmueble, pero también se entiende que fue alguien que no pagó absolutamente ni cuidado, ni manutención, ni impuestos, ni cuotas, ni nada para el Estado. Entonces, por eso como la funcionalidad de este tipo de figuras, ¿no? Espérenme tantito. Ah, claro, efectivamente, por eso se hace la reiteración. Su compañero Emilio nos comenta que obviamente en el caso de la mala fe se amplía la cuestión del periodo a 20 años. Efectivamente, por eso hacemos una cuestión de buena fe, porque recuerden, es más, si estamos hablando de mala fe, ni siquiera podríamos hablar de una figura de usucapio, porque obviamente el periodo se extiende y la figura pues no reúne los requisitos básicos, porque claramente el código nos dice tiene que ser posesión de buena fe, forzoso, siempre tiene que ser de buena fe, Emilio. Si no es de buena fe, pues obviamente no se puede tramitar. Digo, y también hay que tener mucho cuidado en estas figuras, porque pues ya vieron cómo tenemos de estas personas que realmente se agandallan, ¿no? Terrenos ajenos y pues ya luego, pues escrituras, todo y listo, ¿no? Eso está mal, ¿no? Aquí estamos hablando obviamente de las partes cuando realmente hay personas, y suele suceder, hay personas que someten sus bienes por ejemplo, arrendamientos. Y resulta que sí, la persona está pagando normal, está arrendando normal, y de momento la persona no sabemos si fallece, pues obviamente muchas veces no tienes un conocimiento muy directo de tu arrendador.
Entonces, muchas de las veces la persona fallece, no la vuelves a ver y pasan 2, pasan 3, pasan 4 años, pasan 5, ni la familia, ni nada, ni nada. Entonces dices, bueno, pues yo sigo acá, yo sigo normal, no fue mala fe mía, simple y sencillamente la persona desapareció, no tengo ni idea, nadie nunca me vino a ver, exigir, a pedir, nada. Entonces, pues bueno, pues yo digo que pues ya si yo he seguido pagando, porque pues obviamente yo como arrendatario no tenía por qué pagarlo, pero sin en cambio al desaparecer la persona, pues yo me tuve que hacer cargo de todos los pagos de agua, de predio, de luz, de todo. Y entonces, ¿qué es lo de cuotas? Porque pues también se piden cuotas y demás de manutención y todo este rollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues obviamente dice, bueno, y se me puede quedar la propiedad. Pues sí, pues si la propiedad no tiene ningún tipo de gravamen ni ningún tipo de situación, pues claro que se puede quedar. Entonces, obviamente para esto nos serviría la información ad perpetuum, esta indagatoria o esta investigación para poder tener la certeza de cierto tipo de hechos que ya se queden asentados de manera inequívoca y que ya no podamos seguir arrastrando a cada rato en cada parte del procedimiento. Para eso nos sirve, por ponerles ejemplos. ¿Sale? Bueno, déjenme ver, creo que estos ya son sus. Ajá, aquí está, espérenme tantito. Déjenme buscar mi listado porque por acá lo tengo. Ya tienen sus, ahora sí que ya tienen sus parejas. Porque les dije, piensen, ahora sí que piensen en sus parejas, por favor. Ya, Miss. Ya, perfecto. Así es esto. Déjenme, si no, de una vez vayan platicándolo para que en lo que busco mi listado. Y ya continuamos. A ver, espérenme tantito. Ay, ¿dónde lo dejé? Ok. A ver, los temas básicamente van a ser con respecto a los medios, a todos estos medios o todos estos procedimientos en cuanto a los medios alternativos de administración de justicia. Aquí está procesal civil. Ahorita vamos a checar también lo de la lista. Espérenme tantito. De una vez, porque si no me van a regañar a mí. Ya les habían comentado, bueno, nosotros ya nos han estado como haciendo mucho énfasis en la parte de sus procedimientos de reinscripción. Que porque, bueno, pues hay algunos que no aparecen dentro de las listas. Recuerdan que nosotros pues, ya lo habíamos platicado y los anoté y demás y no hubo ningún problema. Pero sí nos hacen como el hincapié de que se les haga la situación. Ahorita yo obviamente hice la impresión de mis listas desde la primera semana, ¿no? Entonces, pues muy probablemente no me aparecían algunos que ahorita, pues probablemente ya me aparezcan. Ahorita les voy a decir cómo quedó la lista oficial para que los que no, pues obviamente chequen esa parte. Espérenme tantito, es que son 30 y no sé cuántas hojas. Civil. Están llevando también civil 4. Madre de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué es contratos? ¿Qué están llevando contratos? Sí. Sí, contratos. Se pasan, les hubieran puesto primero contratos y luego ya les hubieran puesto civil. Procesal, pues. Fernando Alberto. ¿Quién es Fernando? Ya, aquí está. Ok, tengo supuestamente según la lista oficial, tengo 8. Recuerdan que tenía 6, ahorita tengo 8. Tengo a Alfonso, a Yerini, Eduardo, Axel, Jimena, Gabriela, Claudia y Juan Carlos. ¿Vale? Son los que tengo como tal. Esos son los, vaya, los oficiales, ¿no? Por lo menos los que me marca acá. Entonces, según esto, me siguen faltando creo que los mismos que yo había anotado. Bueno, no, Axel ya no, Axel ya aparece en la
en la oficial y Gabriela ya aparece en la oficial. Entonces ya nada más comentarle a los tres, a Emilio, a Luis Ángel y a Reina, que obviamente si no han hecho su procedimiento de reinscripción, pues obviamente lo puedan hacer. Esto pues para que no tengan problemas con sus calificaciones. Bueno, ya, dicho esto, porque era lo que me habían dicho y no les había dicho. 8, 9, 10, 11, ok. Entonces tengo 11, según esto. A ver, les voy a poner... Ay, ¿dónde está? Uno, 2, 3, 4, 5. Listo. Va a tener que ser uno de 3. A ver, ¿quién va a ser el primer equipo? Ustedes digan, no hay ningún problema. Y ahorita yo los voy anotando y les voy dando el título. ¿Quién es el primero? Su fecha de... Tal vez digo. ¿Dónde está? Su fecha. Su fecha sería la siguiente semana. Entonces estaríamos hablando de, para que tengan una semana completa. Su semana sería el 16. ¿Sale? O sea, su fecha de presentación para que me entiendan. Y obviamente para que lo carguen a la plataforma. Sería el 16 de febrero. Martes, obviamente. Si no llegan a acabar, yo creo que sí, porque no va a ser tan larga, ahorita les cuento las generalidades, pero si no llegan a acabar, bueno, pues ya no hay problema, tenemos todavía el viernes. Entonces, ustedes díganme. Estoy buscando el calendario, pero los escucho, no hay problema. Miss, ¿por qué no mejor los asigna usted? Como quieran, como ustedes quieran. Mejor. Pues sí, porque en vista de que nadie contesta, pues ya mejor así. Cierto. ¿Qué pasó con esa organización y trabajo en equipo? Sí, porque su examen muy probablemente sea el día 23. Quiero yo creer. Miss, yo estoy en equipo con Reina. ¿Quién está con quién? Yerini con Reina. Yerini con Reina. Ok, entonces ustedes serían el primero. Yo también tengo equipo. Ya ven, no que no. ¿Quién? ¿Quién con quién? Con Gaby, Claudia ¿con y quién? Jimena. ¿Con Jimena? ¿O con quién? Claudia. Ok. Yo tengo equipo con William. Ok, a ver, es Gaby, Claudia Jimena. y Jimena, ¿verdad? Ok. Y también escuché Jesús. Con William. Y yo, Ok, va. Ya los demás si quieren ahorita los designamos. Ok. El primero que es el de Yerini con Reina, ustedes van a buscar, les va a tocar las generalidades. ¿Qué quiere decir? Que van a investigar toda la cuestión de los medios alternativos de administración de justicia. ¿Sale? ¿Qué quiero decir cuando les digo generalidades? Como sus compañeros van a tener, obviamente, cada uno de los mecanismos alternativos, ustedes háblenlo de manera general. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo inician? ¿Por qué inician? ¿Cuál es su naturaleza? O sea, toda la generalidad. No se encuadren en ninguno porque si no les van a quitar tema a los demás. El siguiente, que es el de Gaby, el de Claudia y el de Jimena, les va a tocar la parte de mediación. ¿Sale? Lo mismo, en el caso de mediación, van a hablarlo de manera general, o sea, qué es la mediación, historia de la mediación, cómo está la mediación, todo lo que ustedes le quieran agregar. Y obviamente, pues profundizar en la parte de la cuestión civil, cómo funciona, dónde se realiza, para qué sirve, cuál es el procedimiento. Eso ya dependerá de su creatividad y de su situación metodológica para buscar información. Pueden allegarse, ahí van dos cosas importantes. De lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren un video, lo pueden realizar sin mayor problema. La única situación del video, que es que sea un video corto, ¿sale? No se van a aventar ahí 1 hora de video, porque en ese caso los pongo yo.
Entonces, no, un video chiquito, o sea, no sé, de 2 minutos, 3 minutos, mucho, nada más para apoyar su investigación o su exposición. Presentación, ustedes van a mandar una, bueno, ahorita les comento eso, porque si no, pues no les voy a dar tema a los demás. Jesús y William, en el caso de Jesús y William, les va a tocar la parte de conciliación, ¿sí? Ahora, ¿quién me falta? 2, 3, 5, 7, 9. Me faltan 4 personas. ¿Quién falta? Yo, porfa. Ok, Juan. Ujú. ¿Y quién más? Cano, Luis Ángel. Juan, Ángel, ok. Juan y Ángel, obviamente para que lo contactes y tú pues obviamente vas a ser el encargado de explicarle cuál va a ser la mecánica, a ustedes les va a tocar arbitraje. ¿Sale? Y me faltan 2 personas más. A ver, ahorita les digo quiénes son. Dabdu y Axel, creo. Sí, ¿verdad? Emilio, sí, Emilio y Axel, ok. Emilio, ¿estás ahí? Literal. Porque- Sí, abogado, lo Sí, siento. es ok, que- Emilio, entonces lo mismo, para que puedas, bueno, contactar a tu compañero, estás con tu compañero Axel, Martínez Flores José Axel, y a ustedes les tocaría, ustedes serían el último equipo y a ustedes les tocaría usos y costumbres, tradiciones indígenas. Perfecto. En ese caso pasa lo mismo, ustedes pueden optarlo de manera general, o sea, de manera general, y posteriormente van a ver cómo funciona en la materia civil. En la materia civil también tienen un mecanismo o una metodología alternativa para solucionar conflictos en materia indígena. Entonces, ustedes pueden, obviamente, menguar en lo que ustedes quieran. Ahora, entonces, Ok. ya tenemos todos temas, sí, ya tenemos todos temas, ya tenemos nuestro equipo de 3 personas. ¿Cuál va a ser el requerimiento? Les comento, fecha de presentación es el día 16, que sería la siguiente semana. Si alguien no llega, si no llegamos a culminar, porque pues obviamente dependiendo el tema y dependiendo obviamente las aportaciones, no hay problema, tendríamos para la actividad, porque así está planeada, para el día viernes, para poderla culminar el día viernes. Recordemos que los viernes tenemos también la cuestión de la dinámica de la noticia, entonces pues, no tenemos mayor problema. Vamos en tiempo y en forma en cuanto a su temario. Ahora, ¿cuál es el requerimiento? Van a tener 2 pestañas. Estas 2 pestañas las van a tener habilitadas en su semana número 4, porque obviamente es lo que cierra nuestro primer parcial. En su semana 4 iban a encontrar estas 2 actividades de cierre y van a encontrar obviamente su examen, ¿no? Pero para que no haya problema. De hecho, creo que lo tienen como primer parcial la pestaña, algo así. Ahí van a tener 2 pestañas y van a decir, bueno, ¿y por qué 2 pestañas? Estas 2 pestañas, en una va a estar contenida la parte de su trabajo completo, o sea, no sé si van a ser, es indistinto, no me importa tanto la cantidad de contenido. Obviamente no van a presentar un trabajo de 2 hojas, pues por supuesto que no, pues un trabajo ya de universitarios pueden tener un límite de 8 páginas de contenido. ¿Sale? Y ya obviamente lo demás, pues ya su portada y toda su cuestión metodológica es parte de su calificación, porque obviamente pues ya están más para allá, o sea, hablando académicamente, que pues, de inicio, ¿no? Tienen que tener toda su parte metodológica, pues ya saben, su portada, su índice y muy importante, su citación, cuiden su ortografía y fuentes bibliográficas. Mínimamente se necesitan 3 fuentes bibliográficas, ¿sale? 3 más su código, porque pues el código de FAU lo van a tener que, o sus códigos de FAU los van a tener que tocar, pero mínimo 3 fuentes bibliográficas. Tengan cuidado porque obviamente cuando se vea la citación, obviamente la citación la pueden hacer como ustedes quieran. Si la quieren citar en APA, en MLA, en Chicago, en lo que quieran. ¿Qué es lo importante? Que obviamente nosotros tenemos documentos digitales y yo no me alejo de esta forma, hay muy buena información digital, pero hay que tener cuidado cuál, ¿no? De esta parte específica, obviamente, si yo me meto a una página, yo sé perfectamente que abajo me aparecen las bibliografías, ¿no? Entonces, las bibliografías, digo, ya nada más copio 3 y pues ya estuvo. Pues no, porque obviamente esos trabajos sí son sometidos a lectura de su servidora. Entonces, obviamente yo tomo fragmentos y si veo fragmentos que están completamente copiados, o sea, tal cual, pues es plagio y la realidad es que pues así no se puede.
porque es parte del parafraseo de ustedes, por una parte. Por otra, si yo veo que tal cual me aparecen 5 bibliografías que ustedes me pusieron, pero resulta que es el trabajo de una sola fuente, pues tampoco funciona, ¿sale? Entonces, son como los apartados que sí trato de revisarles en cuanto a cuando ustedes entregan trabajo, porque pues la realidad es que hay que ponerle empeño. Porque imagínense, o sea, vamos no a perder, porque no son tiempos perdidos, ustedes desarrollan otro tipo de habilidades, pero pues obviamente que valgan la pena, porque pues si no, pues mejor yo se los doy, de hecho acá tengo los temas y pues ya, ¿no? Pero pues no se trata de eso. Eso es el contenido mínimo y ustedes deben de poner, en un apartado van a poner eso y en otro apartado van a poner su material de apoyo. ¿Qué quiere decir? Ustedes se pueden percatar. Por ejemplo, si se tiene una diapositiva, podemos de una sola diapositiva tener, no sé, 3, 4 minutos de información, ¿no? Entonces, aquí pues no me van a transmitir ustedes sus 10 hojas en Word de investigación, sino un material que ustedes vayan a utilizar como equipo para apoyarse. Una presentación, ustedes deciden cómo. Si la quieren hacer en PowerPoint, si la quieren hacer en Prezi, si la quieren hacer en Geniali, si la quieren hacer en tipo infografía, como ustedes lo decidan, está bien realizado. Ahí no hay límite. Si ustedes consideran que con 2 diapositivas desarrollan su tema, perfecto. Si ustedes consideran que en 10 o 15 desarrollan su tema, está bien. La única situación es que no las lean completas. Y si las leen, pues obviamente que las expliquen. Sería el único requerimiento. Por eso van a estar las 2 pestañas. Como son equipo, pues ambos deben de manejar la misma información. Por tanto, para que no haya desfase, súbanla todos, o sea, suban su cumplimiento todos y obviamente la única diferencia es que yo digo, bueno, si yo ya leí el trabajo de Jerini, pues quiere decir que es exactamente igual al de su compañera Reina y pues ya obviamente se pone la calificación igual, ¿no? En eso no va a variar. Son equipo y obviamente se hace una calificación genérica. Yo creo y yo considero que todos tienen exactamente el mismo nivel, entonces no creo que haya problema de tenerlos que calificar como 1 por 1 en cuanto a su exposición verbal. Pero bueno, esa va a ser una parte del trabajo, obviamente su investigación, su metodología, su material visual y su carga de trabajos. Y la siguiente, pues obviamente es la parte de la oralidad, en la manera de cómo van a exponer ustedes. Yo les doy aproximadamente, si ustedes están de acuerdo, unos 8 minutos de cada uno, más que en el cambio y eso, pues se hacen 10. Unos 10 minutos a cada equipo de exposición. Si ustedes se ponen a pensar, dicen, pues son 5 minutos cada uno, creo que está muy sencilla la parte. Por eso les decía, yo considero que sí terminamos sin ningún problema el día 16. Parte importante para la cuestión oral, y eso nos va a contar a todos porque va a funcionar como una parte de participación también, es la interacción que ustedes tengan con sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente vamos a poner el ejemplo, que son el primer equipo que inicia, que es Jerini, que es Reina. Obviamente, si su compañero William participa en ese trabajo, o sea, participa de que yo no entendí esto, aclárame esto, o qué opinas de esto, etcétera, pues obviamente cuenta como una participación específica de sesión y cuenta claramente como una cuestión de trabajo de plataforma. Entonces ahí vamos jugando como con los rubros. Gracias, Luis. ¿Dudas hasta acá? No, Bogotá. No, ¿No? ninguna. No, maestro. De todos modos, digo, igual tenemos todavía el viernes, igual si tienen alguna duda, o es más, hasta cuestión del tema, ¿no? Si empiezan a hacer como la visualización, les voy a ser muy honesta. En la parte civil, la mecánica, o sea, la información no es muy extensa, pero donde más se van a apoyar ustedes es en la parte bibliográfica. Y aparte les va a ayudar mucho porque los mecanismos alternativos, como ustedes se han podido dar cuenta, están muy en la parte del derecho. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se utilizan en civil, los van a utilizar en penal y los van a utilizar en muchas otras ramas de estudio. Entonces, obviamente, tener y sobre todo las diferenciaciones que puede haber entre unos y otros que generalmente se utilizan como sinónimos, pues va a ser muy importante. Entonces les pido obviamente que lleven esa parte, que den primero la cuestión genérica o la cuestión general y posteriormente ya lo último sea cuando se adentren a la parte civil, que no hay como mucho. Perfecto. En el caso de la fecha para subirlo a plataforma, tendrían la misma fecha, el día 16. ¿Sale? ¿Por qué el día 16? Porque pues obviamente en ese supuesto vamos a pensarlo,
pues ya, si ustedes me lo presentan de en vivo, pues quiere decir que en automático sí lo tienen, ¿no? Entonces, también para no acortarles tanto el tiempo de preparación y se les quede la semana completa, tendrían hasta el 16 de febrero antes del inicio de nuestra clase. O sea, si quieren lo dejamos 16 de febrero a las 8 de la mañana. Ahí sería su fecha límite para hacer su carga de los dos. ¿Les parece? A ver, vamos a hacer entonces, si ya no tienen dudas con respecto a lo que se requiere del trabajo, de cómo se va a calificar y demás, ya obviamente para que no tengamos problemática. Les decía, va a ser un porcentaje importante, obviamente en los dos, tanto en la cuestión de la plataforma, pero también en la cuestión de la participación, porque pues obviamente sí se requiere como un grado. A ver. Vamos a hacer entonces su pase de lista. Esperen un segundo. Del 2021. Ok. Flores Quirós Jesús Alfonso. Presente, maestra. Perfecto. Hernández Tejeda Yerini Maybrit. Presente. Ok. Macbeth Sánchez William Eduardo. Presente. Perfecto. Martínez Santiago Paloma Jimena. Presente. Perfecto. Papaki Almonte Claudia Itzel. Presente, Miss. Ok. Patiño Alonsin Juan Carlos. ¿Está Juan Carlos? No, ¿verdad? Dabdub Fernández Emilio. Presente. Ok. Ya me pasó, es Cano que se estaba López. cortando el internet. Ah, ok, no se preocupe. Cano López Luis Ángel, ¿está? No, ¿verdad? No, él no está. López Graciano Reina Fernanda. Presente. Ok. Martínez Flores José Axel. Axel tampoco está. Y Gabriela. Presente. Gabriela, ¿por qué no tengo tus apellidos, Gabriela? No sé, Mendieta Hernández. Mendieta Hernández, mejor, espérame. Dije, no lo anoté completo, no sé por qué. Bueno, entonces ya tenemos. Yo nada más les pido en este caso a sus compañeros de los que no vinieron, en el caso de, por favor, Emilio, para que le avises a Axel. Y obviamente Juan y Ángel se queden también. Juan, le puedas avisar a Ángel y obviamente puedan tener su trabajo. En dado caso que no se puedan presentar bajo alguna circunstancia, pues obviamente ustedes tendrían que hacer su presentación normal para que obviamente no se les perjudique dentro de esa parte, ¿no? Ya que pues, a ustedes se les delegaron a sus compañeros, ¿no? Bueno, entonces si no tenemos dudas, voy a tomarles su evidencia para que ya puedan salir, ¿sale? Ya son 13 para las 10, espérenme tantito. A ver, espérenme. Me falta Yerini, pero Yerini, ¿tienes cámara? Bueno, más bien la puedes activar. Sí, Miss, voy. Sí, para que salgan todos, porque si no... Ahí va. Se mueva, no se mueva. Listo, perfecto. Bueno, pues entonces si no, pues ya estaríamos en contacto, nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo el día viernes, ¿sale? Cuídense mucho, que tengan bonito día. Igualmente, Gracias, Gabriela, maestra, gracias, igualmente. Adiós, cuídense.